Y miren, vivimos en estos días pues bastante feos, ¿no? Vivimos exaltando al miedo, días que en las calles se llenan de máscaras, de calaveras, incluso yo he visto en plazas que causan terror a los niños, sacan sus sierras eléctricas y cosas así. Y muchos celebran sin saber que el enemigo se alimenta del temor y de la confusión. Mientras el mundo juega con la oscuridad, nosotros sabemos que las tinieblas no es un juego, es un territorio donde las almas que no conocen la luz se extravían. Pero en medio de toda esta atmósfera de miedo, el Espíritu Santo viene a recordarnos una verdad eterna. El amor de Dios no teme a la oscuridad, el amor de Dios ilumina. Y en este tiempo, justamente en estas fechas donde el miedo parece estar en el trono, Dios nos levanta a que su iglesia declare el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién dice amén? Porque el temor no solo se manifiesta en películas o en decoraciones, no, mis amados, no nada más es en los disfraces, no nada más es en las películas de terror, también se manifiesta cuando la mujer teme volver a confiar, cuando el padre teme fallarle a su familia, cuando el joven teme a su futuro, o el creyente que teme que no es digno del perdón de Dios. Muchos visten de alegría, pero caminan con un corazón paralizado por el miedo a enfermar, el miedo a perder, a quedarse solo, a fracasar, a no ser suficiente. Y el miedo se aprovecha, el enemigo se aprovecha de ese miedo para susurrar mentiras. Y miren, escuchen bien, a veces escuchamos, no puedes, no lo vas a hacer, no vales, Dios ya ni siquiera te escucha. Y así el temor se convierte en una sombra que apaga la fe y nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. Pero hay una verdad más poderosa que toda la oscuridad. El amor de Dios no se esconde del miedo. El amor de Dios lo enfrenta y lo vence. Donde el temor construye muros, el amor abre camino. Donde el temor paraliza, el amor lo impulsa. Donde el temor oprime, el amor lo libera. Por eso el apóstol Juan escribió que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque ¿saben qué? El temor no puede convivir con la luz y las tinieblas. Donde entra la luz, las tinieblas huyen, y donde reina el amor, el miedo pierde poder. Y miren, en estos días en donde el mundo le da rostro al terror y le rinde tributo además a la muerte, la iglesia, mis amados, nosotros, cada uno de nosotros debe de levantar su voz para proclamar la vida. Jesús venció la muerte y el amor de Cristo es más grande que cualquier sombra. Por eso yo les preguntaba, ¿de verdad creen que grande y fuerte es nuestro Dios? ¿Verdad? No tenemos que escondernos del miedo, tenemos que reemplazar el miedo por amor. El amor es el antídoto contra la oscuridad. El amor no es una emoción, mis amados, el amor no es una emoción pasajera, es una presencia permanente, la del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y cuando ese amor llena tu vida, ya no temes la noche, porque sabes quién es tu luz. Ya no temes al juicio, porque sabes que fuiste perdonado. Ya no temes el futuro, porque sabes que el amor de tu Padre ya está allí esperándote. Por eso hoy, mientras el mundo camina entre sombras, Dios nos invita a caminar en su amor perfecto. Ese amor que disipa el temor, rompe cadenas y enciende fe en medio de la oscuridad. Y miren, el mensaje de hoy no es una historia bonita, es un llamado, mis amados, a dejar de tener miedo, a dejar de temer,
a dejar de huir y a permitir que el amor de Dios te abrace hasta el fondo del alma, que lo sientas, mi amado. Esta mañana, esta tarde tienen que sentir el amor de Dios y permitir que el amor de Dios te abrace. Hermanos, todos en algún momento hemos sentido miedo. A veces no lo decimos en voz alta, pero el temor se disfraza en nuestras palabras, en nuestras decisiones y hasta en nuestro silencio. Hay quienes se levantan cada mañana con una sonrisa, pero dentro de ellos hay una incertidumbre en lo que pasará ese día. Hay madres que temen por el futuro de sus hijos, esposos que no saben si podrán con esa carga, hijos que también temen decepcionar a sus padres, personas que temen volver a amar porque alguna vez los hirieron. El temor tiene muchas caras. A veces va a tener cara de soledad, a veces se llama rechazo, otras se llama fracaso o culpa. Y el enemigo, mis amados, lo sabe. Por eso siembra miedo en el alma, porque sabe que cuando el corazón tiene miedo, dejamos de avanzar. El miedo apaga los sueños, paraliza la fe y te convence de que no vales lo suficiente para ser amado. Quizás solamente hay alguien aquí que lleva años con una herida oculta, con un miedo que no se atreve a mencionar. Miedo a volver a intentarlo, a empezar de nuevo, a confiar en Dios como antes lo hacía. El temor te susurra. ¿Y si fallas otra vez? ¿Y si te vuelven a traicionar? ¿Y si Dios ya no te escucha? Y sin darte cuenta, ese miedo se convierte en una sombra que te sigue a todas partes. Pero mis amados, el día de hoy te vengo a recordar que puede cambiar tu historia. El amor de Dios no vino a hacerte inseguro, vino a hacerte libre. Libre del miedo al rechazo, libre del miedo al mañana, libre del miedo a no ser suficiente. Cuando el amor de Dios entra a tu vida, no entra para convivir con el miedo, entra para echarlo fuera. El amor de Dios no solo te abraza, te sana, te defiende, te da identidad. Y cuando sabes tú quién eres y a quién perteneces, ya no vives atado al miedo, sino guiado por la confianza. El temor te hace correr, pero el temor te hace permanecer. El temor te dice no puedes, pero el amor te susurra, yo estoy contigo. El temor te esclaviza, pero el amor te lidera. Esta palabra es para quienes se sienten agotados de vivir con miedo. Miedo a enfermar, miedo a perder, miedo a no tener el control. Y Dios quiere, mi amado, el día de hoy que sepas que su amor es más fuerte que cualquier temor. Y cuando permites que ese amor llene tu corazón, los muros caen, las voces se apagan y tu alma se encuentra en descanso. Acompáñenme a la palabra, por favor. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y me dan un amén, por favor, cuando ya lo tengan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y la palabra de Dios dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, gracias mi Señor por esta tarde maravillosa, Señor, por cada uno de tus hijos que hoy se encuentran aquí. Bendito y alabado eres por siempre, mi Señor, porque tú eres amor. Y lo hemos dicho, Señor, solamente a través de ti, Señor, encontramos ese refugio, Señor, ese consuelo. Y, Señor, sabemos que el temor lo echamos afuera con tu profundo amor, Señor. Padre hermoso, esta mañana yo pongo esta palabra que sé que tú dirigirás y que yo seré instrumento, Padre, para hablarle a tu pueblo.
Gracias, mi Dios, porque sé que estás aquí con nosotros, Señor. Habla a tus hijos, Señor, susúrrales en el oído y abrázales, Padre, que sientan ellos el abrazo profundo en su corazón. Todo esto, mi Señor, lo pongo en tus benditas manos, sabiendo que estarás aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, el título de la palabra, de la predicación de hoy es Cuando el amor derrota al miedo. Y para saber qué es el miedo, vayamos a qué dice la Real Academia de la Lengua Española. Y dice que es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario o lo que desea. Es decir, el temor puede ser real o quizá no lo sea, pero es una perturbación de que algo te va a ocurrir, que algo te va a suceder. Miren, muchas parejas sufren de miedo en sus hogares. Miedo a ser abandonados, miedo a ser golpeados, miedo a ser ridiculizado, miedo a comunicarse, miedo a hablar, miedo a tomar decisiones, miedo a mostrar su amor incluso, miedo a estar enamorados y miedo al futuro. Y tantos miedos que podemos estar guardando o escondiendo. Pero como lo leí, Dios ha dejado claro en su bendita palabra que cuando Él es Rey de nuestras vidas, nosotros no debemos de tener miedo alguno. Cuando estamos convencidos de que Él está en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros, no debe de existir miedo alguno. Y vayamos a los puntos. Estará conformada de 4 puntos conforme al versículo, y el primero de ellos, la primera frase incluso del versículo dice: en el amor no hay temor. Y Juan nos dice que en el amor no hay temor. Él no está diciendo en el amor hay poco temor, o ni el amor o el miedo se disminuye. Él declara con absoluta autoridad: no hay temor, no lo hay, ¿sí? Esta expresión no es poética, es espiritual, y significa que cuando el amor de Dios ocupa el corazón, el miedo no tiene espacio en nuestro corazón para habitar. No pueden coexistir juntos, no pueden convivir. Uno inevitablemente va a desplazar al otro. Así como la luz desplaza la oscuridad, no pueden estar juntas, ¿verdad? Cuando llega la luz, pues la oscuridad se va. Y cuando llega el amor de Dios, también el temor se va. El temor es la sombra de la ausencia del amor. El temor es la consecuencia de una mente que no ha comprendido cuánto le ama a Dios. Y espero que me estén escuchando. Cuando nosotros no estamos seguros del amor de Dios, vamos a tener miedo. Pero cuando hay seguridad de nosotros, que Dios nos ama, no tiene por qué existir. Cada vez que el miedo te gobierna, no significa que Dios se haya alejado, sino que tu corazón olvidó que Él sigue allí, adentro de ti. El miedo no solamente es una emoción, es una distorsión espiritual. Y el enemigo, mis amados, lo utiliza para hacerte creer que estás solo, para hacerte dudar del carácter del Padre, para que cuestiones su fidelidad. Y así empezó, si ustedes recuerdan, en el Edén, cuando Adán pecó. Lo primero que sintió, si ustedes recuerdan, fue miedo. Dijo: tuve miedo y me escondí. El miedo es la señal de que el hombre se desconectó del amor de Dios. Por eso Jesús vino al mundo, para reconectarnos con ese amor perfecto del Padre, para restaurar esa confianza que el pecado rompió y para demostrar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es el amor humano que cambia cuando fallas, que se enfría cuando te equivocas o se apaga cuando las cosas no salen bien. El amor es el amor ágape, el amor divino, constante, incondicional, que no se basa en lo que haces, sino en quién eres para Él.
El amor humano se acaba como cuando duele. El amor de Dios permanece cuando duele. El amor humano necesita razones para seguir amando. El amor de Dios es la razón. Y cuando ese amor entra a tu vida, la desconfianza se disuelve. La certeza que eres conocido completamente y aún así eres amado completamente. Imaginemos a un niño sentado en un muro, y yo creo que este ejemplo lo han escuchado. Y el niño está sentado y le dice a su padre: ven, salta de ahí, yo te sostengo, salta. Y si el niño conoce el amor de su padre, sabe que no lo va a soltar, que no lo va a dejar caer, no lo piensa dos veces y salta, ¿verdad? Corre y se lanza y cae en los brazos de su padre. Pero si no está seguro de ese amor, pues se queda quieto y simplemente el miedo lo va a paralizar. Y la voz del padre, aunque le esté infundiendo seguridad, simplemente no lo va a hacer. Así somos nosotros, así mucho delante de Dios. Él nos llama a avanzar, a perdonar, a creer, a confiar, pero no nos lanzamos porque aún dudamos del amor que Él nos tiene. No temes porque las circunstancias sean grandes, temes porque has olvidado cuán grande es el Señor. Por eso yo les preguntaba, ¿de verdad creen que grande, fuerte es el Señor? El amor de Dios no te promete que no caerás, te promete que si caes, sus brazos te van a sostener. Cuando Juan dice, en el amor, está hablando de una posición espiritual, no de una emoción. Estar en el amor es habitar en la presencia de Dios, y donde Él habita, el miedo no tiene autoridad legal. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. No es una visita de domingo, mis amados, es una residencia eterna. Por eso el creyente que vive consciente del amor de Dios no se agita cuando el mundo tiembla, no se rinde cuando el enemigo amenaza, porque vive desde un lugar de reposo y no le da miedo. El amor es una atmósfera espiritual, y cuando aprendes a vivir en esa atmósfera, las tormentas pueden rugir afuera, pero dentro de ti va a reinar la paz. Mis amados, esta mañana yo les pregunto, y no me contesten, ¿dónde se ha escondido tu confianza? En este momento, ¿el miedo tomó el lugar del amor? Tal vez el temor ha sido tu compañero durante años, posiblemente la enfermedad, posiblemente el temor a una pérdida, al rechazo, al fracaso. Pero ¿saben qué? Hoy les digo una cosa. El Espíritu Santo te dice, no más. Donde está mi amor, el miedo no tiene lugar. Dios no te está pidiendo que no sientas miedo, te está invitando a permitir que su amor sea más grande que tu miedo, porque cuando su amor llena tu alma, el temor se queda sin oxígeno. Tu seguridad no está en lo que logras, ni en lo que puedes controlar. Tu seguridad está en el amor que nunca te soltará. Y cuando esa verdad penetra tu espíritu, el temor pierde toda autoridad sobre ti. El amor no calma el corazón, lo conquista. Y donde el amor de Dios conquista, el miedo se rinde. Vayamos al punto número 2. La segunda parte del versículo dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y miren, esta expresión de echar fuera significa expulsar con fuerza, arrojar de manera definitiva, desalojar algo que no tiene derecho a quedarse. No es una acción suave ni lenta, es una orden espiritual. El amor de Dios entra y expulsa todo miedo, sin pedir permiso.
El amor no dialoga con el temor, mis amados, lo reemplaza con la verdad. Así como la luz no tiene que discutir con la oscuridad para vencerla, su sola presencia la disipa, ¿verdad? El amor de Dios no razona, actúa. El miedo no se vence con pensamientos positivos ni con fuerza de voluntad. El miedo se vence cuando entra el amor perfecto de Dios y llena todo lo que estaba vacío. Donde hay plenitud de amor, no hay espacio para el miedo. Y ese amor, mis amados, no es humano. Es el amor ágape, el amor eterno que no cambia según tu desempeño, ni se apaga con tus errores. Es el amor que te cubre cuando fallas, te levanta cuando caes y te restaura cuando te sientes indigno. Y quiero platicarles de un ejemplo, ustedes lo recordarán, no le vamos a dar lectura, pero se encuentra en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, cuando tengan oportunidad léanlo. Pero nos habla de la mujer adúltera. Dice que un día trajeron ante Jesús una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y los hombres religiosos la colocaron en medio de todos y el ambiente se llenó de miedo y de vergüenza. Ella sabía que, según la ley, merecía ser apedreada. Su cuerpo de esa mujer temblaba, su mirada estaba baja, su corazón esperaba los golpes. Pero antes de que cayera la primera piedra, habló el amor. Jesús no solo la defendió, la liberó del temor. No dijo, pobrecita, no tengas miedo, vente para acá, te voy a abrazar. No dijo eso, dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra. Y uno por uno de los acusadores se fueron marchando. Jesús se inclinó, la miró a los ojos y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo, fue todo. Y en ese instante, el amor perfecto echó fuera el temor. El miedo al castigo fue reemplazado por misericordia. La vergüenza se transformó en dignidad. La condena se convirtió en oportunidad. Ella temblando de miedo y se fue caminando con libertad. Así actuó el amor de Dios, mis amados. Entra donde habita el miedo y lo expulsa con gracia. El amor de Dios no te acaricia el miedo, lo desalojó en esa cruz. Allí el amor y el miedo se confrontaron y el amor de Dios ganó para siempre. Por eso el miedo ya no tiene derecho legal sobre ti, porque el amor perfecto ya pagó el precio de tu libertad. El miedo dice, mereces castigo, y el amor responde, ya fui castigado por ti. El miedo dice, eres culpable, y el amor contesta, eres perdonado. El miedo dice, Dios se ha alejado, y el amor susurra, nunca te dejaré ni te abandonaré. Cada vez que te invade el temor a fallar, a perder, a no ser suficiente, recuerda a esa mujer que estaba en el suelo. Dios no te llama para apedrearte, sino para levantarte. Él no te expone para avergonzarte, te muestra su amor para liberarte. Y cuando su amor entra, el miedo no tiene voz. Ya no domina tus pensamientos, ni controla tus reacciones. El amor te da descanso y el descanso te va a dar paz. El amor perfecto no se limita a calmar el miedo, lo expulsa completamente. Porque donde reina el amor, mis amados, no hay castigo, no hay culpa, no hay temor. Solo queda la certeza de ser conocido, perdonado y amado profundamente. El amor de Dios no borra tu historia, la redime. Y cuando el alma comprende eso, el temor se convierte en un castigo vencido. Mis amados, el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, el amor de Dios solo te abraza y te libera. Vayamos al punto número 3. Porque el temor
lleva en sí castigo. ¡Wow! El temor lleva castigo. Miren, el temor no es un sentimiento aislado, es una raíz espiritual. Cuando el apóstol Pablo se refería a que el temor lleva en sí castigo, está describiendo el origen precisamente del miedo, el más profundo miedo del ser humano. El miedo a ser rechazado, el miedo a ser castigado, el miedo a ser abandonado, el miedo, no sé, a tantas cosas que podemos tener. Y no aparece sin causa. El miedo se alimenta del sentimiento de culpa, de la idea de que algo malo me va a pasar porque no merezco lo mejor. Y detrás de cada temor hay una voz que te susurra: eso te pasa por lo que hiciste. Dios ya no te ama igual, vas a pagar las consecuencias. Y esa voz no es la de Dios, mis amados, esa voz es la del acusador, la del enemigo, la misma que en el huerto le dijo a Adán y a Eva: Dios no quiere lo mejor para ustedes. El miedo entró en la humanidad precisamente por la culpa del pecado, y desde entonces el hombre ha vivido escondiéndose, esperando castigo, cuando en verdad Dios quiere que tú busques a Dios y que tengas un encuentro con Él para que te restaure. El castigo es el lenguaje del temor, el amor es el lenguaje de la redención. El castigo dice: debes pagar por lo que hiciste, y el amor dice: ya fue pagado en la cruz. El castigo dice: sufre por tus errores, el amor dice: aprende, camina en libertad. El castigo te encierra en el pasado, y el amor te abre las puertas del futuro. Por eso Juan afirma: el temor lleva en sí el castigo. Cada vez que vives con miedo, mi amado, estás creyendo que aún hay una deuda pendiente, que en algún momento algo o alguien te hará pagar. Pero Cristo, con su amor perfecto, canceló toda deuda. Por eso el miedo es una mentira que ya no tiene fundamento. El amor de Dios no borra tus errores, los cubre con gracia, no te niega que el pasado que tuviste, lo redime. Y cuando entiendes esto, el miedo pierde su razón de existir. Ustedes recordarán la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Este es uno de los relatos más significativos en donde el temor lleva en sí el castigo. El hijo pródigo, cuando se aparta del padre, ¿qué siente? Miedo a regresar, ¿verdad? Porque a lo mejor el rechazo, no sé, igual sentía que había fallado y que había malgastado todo el dinero que le habían dado en la herencia que pidió, ¿verdad? Y que ya no merecía nada, ni siquiera regresar. Y ese miedo lo hizo pensar: regresaré, pero ya no voy a ser reconocido como hijo, voy a regresar, pero como siervo, como sirviente, ¿verdad? Y eso es lo que hace el temor, te va a robar identidad, ya no sabes de quién eres hijo. ¿Y sabes qué? Eres hijo del Dios grande, fuerte, poderoso, ¿verdad? Cuando ve el padre de este hijo pródigo que a lo lejos venía, corrió hacia él y no esperó a que se acercara de rodillas y que le pidiera perdón, ¿verdad? Ni siquiera que le explicara, ni que pagara aún lo que le debía. El amor no espera la confesión para perdonar. El amor corre primero. El amor echa fuera el castigo, y en un instante el hijo pasó de la vergüenza al honor, del temor al descanso, de la culpa a la restauración. Ese es el poder del amor de Dios, mis amados. Y yo no sé si esta mañana me estés entendiendo, me estés comprendiendo, te estés durmiendo, pero lo que quiero decirles es que Dios los ama infinitamente, que no puede haber temor en sus corazones, y que si en estas fechas ustedes han dado paso al temor, que no creo, ¿verdad?, que vean películas ni nada de eso, echen afuera todo temor. A veces vivimos con tantos miedos, y el miedo es un autocastigo. Muchos creyentes no viven con miedo a Dios, viven con miedo a sí mismos, miedo a no ser suficientes, miedo a no poder mantener su fe, miedo a fallar otra vez. Y ese miedo
los lleva a autocastigarse emocionalmente. Se alejan de la presencia de Dios porque no son dignos. Evitan servir porque fallaron antes. Callan su voz porque no tienen autoridad moral. Pero el amor de Dios no busca castigo, mis amados. Espero que esta mañana les haya quedado muy claro. El amor de Dios busca restauración. Dios no quiere verte arrastrándote por culpa. Quiere verte caminando con identidad. ¿De quiénes son hijos, mis amados? Les pregunto. El amor del Padre no necesita verte de rodillas para perdonarte, sino verte de pie para abrazarte. El miedo es una prisión construida por la culpa, pero la llave siempre será el amor. El amor de Dios no niega que tú fallaste, te muestra que Cristo ya fue castigado en tu lugar. Por eso cuando vives con miedo, estás diciendo sin darte cuenta que la cruz no es suficiente. Pero cuando decides creer en el amor perfecto, reconoces que el castigo ya fue absorbido por Jesús y tú vas a tener paz. Mis amados, cuando ustedes están convencidos de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue por amor, por el inmenso amor que Dios nos tuvo, mis amados, el temor se va a ir de sus vidas y no va a vivir en sus corazones. Hay personas que no temen el infierno. Y sí las he conocido, pero temen más al rechazo. Personas que no temen al diablo, pero sí temen que su pasado las persiga. Personas que oran, que sirven y aún así sienten que algo les puede pasar. Hoy el Espíritu Santo, yo quiero decirte que te está diciendo: mi amor no te castiga, te restaura. Mi amor no te juzga, te cubre. Mi amor no te rechaza, te reclama como hijo. Donde el miedo te encierra, el amor te va a abrir puertas. Donde la culpa te silencia, el amor te da voz. Donde esperabas castigo, el amor te da propósito. El miedo y el amor no pueden cohabitar juntos, porque el amor de Dios ya pagó todo lo que el miedo te sigue cobrando. Y si aún temes, no es porque falte amor de Dios, sino porque aún hay rinconcitos por tu corazón donde su amor no ha sido recibido plenamente. Y hoy el Señor quiere llenar cada rincón de tu corazón con su presencia. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ya me escucharon los miedosos? Porque el temor lleva en sí castigo. En la cruz el amor venció al miedo. En tu vida el amor puede hacerlo otra vez. Vayamos al cuarto punto. Yo sé que están cansados, pero miren, está precioso de verdad esta enseñanza. La última parte dice que de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo no desaparece por completo hasta que el amor madura en nosotros. El apóstol Juan no dice quien teme no lo conoce el amor, sino que aún no ha sido perfeccionado en él. Es decir, ha conocido a Dios, pero no ha permitido que el amor de Dios complete su obra. La palabra perfeccionado significa madurado, completado, llevado al propósito final. No se trata, mis amados, de que ustedes, permítanme, se movió. No se trata de ser perfecto en una conducta, sino de permitir que el amor de Dios crezca hasta llenar cada rincón de nuestra alma, donde antes reinaba el temor. Muchos conocen a Dios, pero ¿saben qué? No se sienten amados. Lo sirven,
le sirven ustedes, lo buscan, lo adoran, pero no se atreven a descansar en su amor. Y donde no hay descanso, el miedo sigue teniendo voz. El amor perfeccionado es un proceso de transformación. El amor de Dios no solo te va a salvar, te va a sanar, te va a reparar y te va a madurar. Y mientras más conoces su amor, menos poder tiene el miedo sobre ti. Cuando el amor es inmaduro, el miedo tiene espacio. Y cuando el amor madura, el miedo se desvanece. Es como una lámpara de aceite. Si la flama es débil, la sombra se proyecta más grande. Pero si el fuego crece, la sombra desaparece. El fuego del amor de Dios, alimentado por la intimidad, por la oración, por la comunión de su presencia, consume las sombras del miedo hasta que el alma puede decir: en ti confío y nada temeré. Repitan conmigo: en ti confío y nada temeré. ¿Se acuerdan que Juan el apóstol era llamado el discípulo del amor, verdad? Eso ya lo vimos en Mujeres. Y ese mismo Juan que escribió esta carta fue testigo de cómo el amor de Cristo transforma el miedo con valentía. Ustedes van a recordar que él estuvo con Jesús cuando los demás huyeron, ¿verdad? No fue porque fuera el más fuerte, sino porque él era el que había comprendido el amor de Cristo. Cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada, ¿verdad? ¿Qué hizo Juan? Se mantuvo cerca del corazón de Jesús, cerca del corazón del Maestro. Y más tarde, mientras todos se escondían, Juan fue el único discípulo que permaneció al pie de la cruz. ¿Qué lo sostuvo allí, mis amados? No fue su fuerza, no fue su valentía, no fue ¿Qué fue? Fue el amor perfeccionado en su corazón. Cuando sabes cuánto te ama Dios, el miedo deja de dominar tus decisiones. El amor te da paz en medio de esa tormenta y firmeza en medio de la cruz. Perfeccionarse en el amor es dejar de huir y comenzar a habitar. Ser perfeccionado en el amor es dejar de vivir a la defensiva y empezar a vivir confiado. Es dejar de esconder tus heridas y permitir que el amor de Dios las sane. Es dejar de temer al rechazo y permitir que el amor de Dios las sane. Es dejar de temer porque sabes que fuiste aceptado por el Dios más grande, poderoso, fuerte. Ser perfeccionado en el amor no significa que nunca más sentirás miedo, sino que ya no vas a vivir gobernado por el miedo. El amor de Dios no elimina tus emociones, ordena tu corazón para que la fe domine sobre el miedo. Mis amados, el amor maduro se convierte en reposo. Cuando el amor madura, el alma descansa. Ya no tienes que probar nada, ni esconder nada, ni ganar el favor de nadie, porque sabes que ya eres amado, aprobado y cubierto. Ese es el amor perfecto, el que te enseña a respirar sin ansiedad, a caminar sin miedo y a vivir confiado aunque no entiendas lo que está sucediendo. En el amor no hay temor, porque el amor maduro ya no teme perder lo que Dios confía en él, porque Dios lo sostiene. Mis amados, si el amor no ha echado fuera el temor, no significa que Dios te haya dejado, sino que todavía hay áreas en donde su amor quiere quitar ahí. Quizá hay miedo que aún no has entregado, miedo a perder,
miedo a no ser suficiente, miedo a volver a sufrir, miedo a que Dios no te escuche. Pero hoy, mis amados, les voy a decir una noticia. Dios te dice: déjame entrar donde el miedo reina y verás que el amor va a echar fuera esa oscuridad. El amor no te viene a juzgar. El amor no viene a juzgar tu temor, viene a sanarlo. El amor no te pregunta por qué temes, te abraza y te dice: estoy contigo, no temas más.